Soy Yasmín. Tengo 34 años y soy profesora de secundaria aquí en Atlanta. Durante 2 años completos, creí que tenía el matrimonio perfecto. Pensé que había encontrado a mi persona. Ya sabes, esa única persona que te protegería, te valoraría, estaría a tu lado, pase lo que pase. Mi esposo Devon era todo lo que pensé que quería. Era atento, cariñoso, siempre asegurándose de que yo estuviera bien, siempre pendiente de mí. Trabajaba desde casa como ingeniero de software, así que siempre estaba allí cuando yo volvía de la escuela. A veces tenía la cena lista o cocinábamos juntos. Me preguntaba por mi día, escuchaba mis historias sobre los alumnos, se reía de mis chistes, y todas las noches sin falta me traía mis vitaminas con un vaso de agua, me besaba la frente con tanta suavidad, y me decía que me amaba. Decía, tengo que mantener sana a mi bebé. Con esa sonrisa que antes hacía que mi corazón se derritiera. Confiaba en él, Dios. Confiaba en él con todo, con mi corazón, con mi vida, con mi futuro. Le entregué cada parte de mí sin reservarme nada. Y la confianza puede ser lo más peligroso que le entregas a alguien. Porque lo que descubrí cuando dejé de tragar esas pastillas, cuando por fin abrí los ojos a lo que realmente estaba pasando en mi propia casa, en mi propio dormitorio, en mi propio cuerpo, lo destrozó todo. Destruyó cada recuerdo, manchó cada momento, convirtió cada te amo en una mentira. Hizo añicos todo lo que creía saber sobre el hombre con el que me casé, sobre la vida que estaba viviendo, sobre quién era yo siquiera. Pero antes de entrar en todo eso, antes de contarte la pesadilla que viví, necesito que hagas algo por mí. Si estás viendo esto ahora mismo, por favor, dale like al video. Suscríbete a este canal. Necesito que esta historia llegue al mayor número de personas posible. Porque si me pudo pasar a mí, una mujer educada, una profesora, alguien que creía ser cuidadosa, le puede pasar a cualquiera. Deja un comentario aquí abajo diciéndome, ¿desde dónde estás viendo esto y qué hora es para ti ahora mismo? Leo cada uno de los comentarios y me ayuda a saber que no estoy sola en esto, que mi historia importa. Créeme, vas a querer saber cómo termina todo esto. Vas a querer saber qué encontré, qué hice y cómo sobreviví. Ahora déjame llevarte de vuelta al principio, a cuando las cosas todavía eran normales, o al menos cuando yo creía que eran normales. Devon y yo nos casamos hace 3 años. Nos conocimos en una conferencia de tecnología. Yo estaba allí con algunos alumnos para un evento de STEM, y él estaba dando una ponencia sobre ciberseguridad. Irónico, ¿no? El hombre que decía proteger sistemas para ganarse la vida era la mayor amenaza para mi seguridad. Pero en aquel entonces, yo no lo sabía. En aquel entonces, él era encantador, inteligente y amable. Salimos durante 1 año antes de que me pidiera matrimonio. Y la boda fue hermosa, pequeña, íntima, solo nuestros amigos y familiares más cercanos. A mi mamá le encantaba, a mi papá le encantaba, todos amaban a Devon. El primer año de matrimonio fue maravilloso. Viajamos un poco, arreglamos la casa juntos, hablamos de formar una familia algún día. Yo era feliz, genuinamente, profundamente feliz. Y entonces, como 6 meses antes de que todo se viniera abajo, Devon empezó con algo nuevo. Dijo que había estado leyendo sobre salud y bienestar, sobre lo importantes que eran las vitaminas y los suplementos, especialmente para personas con trabajos estresantes como la docencia. Compró estas vitaminas cápsulas que parecían normales en un frasco que parecía de una tienda de productos naturales. Dijo que eran una mezcla especial. Vitamina D, complejo B, magnesio. Cosas para ayudar con el sueño, el estrés y la energía. Estaba tan entusiasmado con eso, tan atento. Cariño, trabajas tanto, me decía. Siempre estás agotada. Déjame cuidarte. Y lo dejé. Dios lo dejé que me cuidara. Y esa decisión, ese simple acto de confianza se convirtió en mi peor pesadilla. Al principio todo parecía estar bien. Tomaba las vitaminas, me iba a dormir, me despertaba sintiéndome descansada. Pero luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a notar vacíos en mi memoria. Devon mencionaba conversaciones que supuestamente habíamos tenido, y yo no tenía ningún recuerdo de ellas. Decía,
¿Recuerdas cuando me dijiste que deberíamos renovar el cuarto de huéspedes? ¿O dijiste que querías visitar a tu hermana el mes que viene? Y yo me quedaba mirándolo confundida porque no recordaba haber dicho esas cosas. Él se lo tomaba a broma, me decía que estaba trabajando demasiado, que necesitaba relajarme más, dormir más. Pero no eran solo las conversaciones. Me despertaba absolutamente agotada, a pesar de dormir 9 a veces 10 horas por noche. Soy profesora de inglés en secundaria y empecé a tener dificultades para terminar mis clases. Me quedaba de pie frente al aula y mi mente simplemente se quedaba en blanco. Olvidaba lo que estaba enseñando, perdía el hilo a mitad de una frase. Mis alumnos empezaron a notarlo. Uno de ellos me preguntó si estaba bien, y me di cuenta de que no lo estaba, pero no sabía por qué. Luego estaban los pijamas. Me iba a la cama vistiendo una cosa y me despertaba con algo completamente diferente. Me dormía con mi camiseta favorita enorme y me despertaba con una camisola que apenas recordaba tener. Cuando le pregunté a Devon, por eso me miraba como si estuviera loca. «Cariño, te cambiaste en medio de la noche», decía. «Estabas medio dormida. Probablemente no te acuerdas». Y yo aceptaba esa explicación porque, ¿qué más podía hacer? Los moretones empezaron a aparecer como a los 2 meses, pequeños al principio en la parte superior de los brazos como marcas de dedos. Me di cuenta de ellos una mañana mientras me vestía para ir al trabajo y se me heló la sangre. Le pregunté a Devon por ellos esa noche, intentando mantener la voz calmada, aunque me temblaban las manos. Él parecía preocupado, muy preocupado, y dijo que tal vez me estaba golpeando con cosas sin darme cuenta. Que quizá estaba anémica, y por eso me salían moretones fácilmente. Sugirió que fuera al médico. Incluso se ofreció a pedir la cita por mí, y lo hizo. Hizo la cita, me llevó, se sentó en la sala de espera como el esposo solidario que fingía ser. La doctora mandó a hacer análisis de sangre. Todo salió normal. Ella sugirió que quizá estaba estresada, que tal vez debería considerar medicación para la ansiedad. Devon saltó a esa idea de inmediato. Dijo que tenía todo el sentido del mundo, que la docencia era un trabajo tan estresante, y que probablemente yo me estaba agotando demasiado. La doctora escribió la receta y Devon la surtió ese mismo día. Más pastillas, más cosas que tragar, que confiar, que dejar entrar en mi cuerpo sin cuestionarlo. Pero aquí está el detalle, yo nunca me sentí ansiosa. No antes de que todo esto empezara. Amaba mi trabajo. Amaba mi vida. La ansiedad llegó después de los vacíos de memoria, después del agotamiento, después de esa sensación de que algo estaba terriblemente, terriblemente mal, pero sin saber exactamente qué. Mi teléfono se convirtió en otra fuente de confusión. Encontraba mensajes de texto que no recordaba haber enviado. Nada importante, solo respuestas a amigos, confirmaciones de planes, mensajes aleatorios a mi hermana, pero no estaban escritos con mi voz. Eran parecidos, pero no del todo. Demasiado cortos, demasiado formales, sin mis emojis, ni mis signos de exclamación habituales. Cuando se lo mencioné a Devon, dijo que probablemente enviaba mensajes antes de estar completamente despierta, que a él le pasaba todo el tiempo. Y otra vez le creí porque ¿por qué no habría de hacerlo? Era mi esposo. Me amaba. No tenía razones para mentirme. Al menos eso pensaba. Las cosas se intensificaron como a los 4 meses. Estaba en la escuela durante mi periodo de planificación y mi mejor amiga Kesha me llamó. Kesha y yo somos amigas desde la universidad. Me conoce mejor que casi nadie. Me preguntó si estaba bien. Dijo que me había visto rara últimamente cuando habíamos salido el fin de semana anterior. Dijo que parecía como si estuviera bajo algún efecto, que mis ojos lucían vidriosos y que me movía lentamente, hablaba lentamente como si estuviera sedada. Me horrorizó. Le dije que no estaba tomando nada aparte de las vitaminas y la medicación para la ansiedad que la doctora me recetó. Pero incluso mientras se lo decía, la duda empezó a meterse en mi mente. Esa conversación con Kesha se quedó conmigo. Empecé a prestar más atención, a cuestionar cosas que había estado aceptando sin pensarlo. Y fue entonces cuando noté el cajón con candado en la oficina de Devon. La oficina de Devon siempre había sido territorio prohibido durante sus horas de trabajo. Yo lo respetaba.
Él decía que manejaba información sensible de sus clientes y necesitaba privacidad. Pero una tarde llegué temprano de la escuela por un día laboral para profesores, y fui a su oficina a preguntarle algo. La puerta estaba abierta, lo cual era inusual, y él no estaba en su escritorio. Probablemente había ido al baño o a buscar algo para comer, y allí, en el cajón inferior de su escritorio, vi un candado físico en un cajón que jamás había estado cerrado en todo nuestro matrimonio. Mi corazón empezó a acelerarse. Me quedé ahí parada mirando ese candado, y cada instinto de mi cuerpo gritaba que algo estaba mal. Cuando Devon regresó, le pregunté por él tan casualmente como pude. «Oye, ¿cuándo empezaste a cerrar ese cajón?» Apenas levantó la mirada del teléfono. Oh, ese cliente nuevo. Información súper sensible. Pidieron medidas de seguridad adicionales. Su voz era tranquila, sin preocupación. Sonrió y me preguntó qué quería para la cena. Pero no podía sacudirme la sensación de que ese candado significaba algo. Tenía que significar algo. Durante las siguientes semanas comencé a observar a Devon más cuidadosamente. No de forma obvia, no quería que supiera que yo sospechaba, pero presté atención a los patrones. Siempre insistía en las vitaminas casi con ansiedad. Si me olvidaba de tomarlas, o si decía que las tomaría más tarde, ponía una cara solo por un segundo, que nunca le había visto antes. Preocupación, miedo, enojo. No podía identificarlo con exactitud, pero me inquietaba. Me acercaba a las pastillas. Bromeaba sobre lo olvidadiza que era. Se quedaba allí parado hasta que las tomaba y las tragaba. Una noche, como 6 semanas antes de que todo se derrumbara, me desperté alrededor de la medianoche, o al menos pensé que me desperté. Mi mente estaba nublada. Mi cuerpo se sentía como si pesara 500 kilos, pero estaba lo suficientemente consciente para oír a Devon hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era baja, susurrada, pero escuché fragmentos. Martes en la noche. Sí, el mismo precio. Estará completamente inconsciente. No te preocupes. Mi sangre se volvió hielo. Intenté moverme, intenté levantarme y confrontarlo, pero mi cuerpo no respondía. Era como estar atrapada en una pesadilla donde intentas gritar, pero no sale ningún sonido. Me deslicé de nuevo hacia la inconsciencia antes de poder escuchar algo más. A la mañana siguiente me convencí de que lo había soñado. Tenía que haber sido un sueño, porque la alternativa que mi esposo estuviera hablando con alguien sobre que yo estaría inconsciente era demasiado horrenda para considerarla. Devon actuó normal en el desayuno, me besó. Antes de que saliera para el trabajo me dijo que me amaba. ¿Cómo alguien que te mira así, que te abraza así, podría ser capaz de algo siniestro? Pero no pude soltarlo. Esa llamada real o imaginada plantó una semilla de duda que creció y creció, hasta que ya no pude ignorarla. Empecé a ponerlo a prueba de pequeñas maneras. Fingía tomar las vitaminas y las escondía bajo la lengua, luego las escupía cuando iba al baño. Pero Devon empezó a observarme más cuidadosamente, asegurándose de que tragara, pidiéndome que abriera la boca después como si fuera una niña. Él decía con una risa: «Solo quiero asegurarme de que no te olvides, cariño». Pero no se sentía como una broma. Se sentía como control. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otra noche. Devon me trajo mis vitaminas y un vaso de agua a las 10:30 p.m., justo a tiempo como siempre. Se sentó al borde de la cama, me miró. Mientras las tomaba, me besó la frente. «Dulces sueños». Hermosa, susurró. Sentí la somnolencia familiar empezar a arrastrarse dentro de mí en cuestión de minutos. Esa sensación pesada que hacía que mis párpados se cerraran y mis pensamientos se dispersaran. Pero algo fue diferente esa noche. Las pastillas sabían ligeramente distinto. No mal exactamente, solo diferente. Como si se disolvieran más rápido de lo normal, dejando un regusto amargo que normalmente no estaba allí. Y por primera vez, un miedo real atravesó la neblina. ¿Y si no me lo estaba imaginando? ¿Y si Kesha tenía razón? ¿Y si realmente había algo mal con esas vitaminas? Tomé una decisión en ese momento que probablemente me salvó la vida.
Iba a luchar contra la somnolencia. Iba a mantenerme despierta y ver qué pasaba después de que se suponía que ya debía estar inconsciente. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. La fuerza que tiraba de mí hacia el sueño era abrumadora, como ser arrastrada bajo el agua por una corriente. Mi cuerpo se sentía pesadísimo. Mi mente intentaba apagarse una y otra vez, pero me concentré en el miedo. Dejé que me mantuviera alerta. Pensé en ese cajón con candado en la llamada telefónica que había escuchado en los moretones, y los vacíos de memoria y en la sensación de que estaba perdiéndome a mí misma pedazo por pedazo. Me clavé las uñas en las palmas de las manos hasta que dolió. Me mordí el interior de la mejilla. Conté hacia atrás desde 1000. Cualquier cosa para mantenerme consciente. Devon vino a revisarme unos 30 minutos después. Escuché la puerta del dormitorio abrirse suavemente. Escuché sus pasos acercándose a la cama, manteniendo mis ojos cerrados, manteniendo mi respiración profunda y tranquila como si estuviera dormida. Sentí que se inclinaba sobre mí. Sentí su aliento en mi rostro. Estaba revisando que yo estuviera totalmente fuera. Después de lo que pareció una eternidad, se enderezó y salió de la habitación cerrando la puerta detrás de él. Me quedé allí en la oscuridad con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podía haberlo escuchado. Estaba aterrorizada. No sabía qué estaba esperando, qué pensaba que iba a ocurrir, pero cada nervio de mi cuerpo gritaba que tenía que permanecer alerta. A las 11:47 p.m. Nunca olvidaré la hora porque estaba mirando el reloj en mi mesa de noche, usándolo como ancla para mantenerme despierta. Devon volvió a entrar en la habitación. No encendió la luz. Se movía en silencio con cuidado y a través de mis ojos apenas entreabiertos, lo vi sacar algo de su bolsillo. Se quedó de pie sobre mí un largo momento, y tuve que luchar contra cada instinto para no estremecerme, para no reaccionar. Luego se fue de nuevo. La casa quedó en silencio después de eso. Esperé escuchando cada crujido y cada gemido de la casa. A las 2:13 a.m. escuché los pasos de Devon en el pasillo. Pero no iban hacia la cocina ni hacia el baño. Iban hacia abajo. Y no solo hacia abajo escuché el sonido inconfundible de la puerta del sótano abriéndose. Casi nunca usábamos el sótano. Estaba sin terminar, era básicamente un espacio de almacenamiento. Nada interesante allí, o eso creía yo. ¿Por qué bajaría Devon al sótano a las 2 de la mañana? Esperé 5 minutos, los 5 minutos más largos de mi vida, y luego me incorporé lentamente. La cabeza me daba vueltas. Mi cuerpo se sentía como si se moviera en melaza, pero me obligué a salir de la cama. Caminé de puntillas hasta la puerta del dormitorio, y la abrí milímetro a milímetro, aterrorizada de que rechinara y me delatara. El pasillo estaba oscuro. Me moví hacia las escaleras, mis pies descalzos silenciosos sobre la alfombra. Al acercarme a la puerta del sótano escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Voces en plural. Devon estaba hablando con alguien allí abajo. Presioné mi oído contra la puerta casi sin respirar, esforzándome por escuchar. Estará bien por unas horas más. Esa era la voz de Devon. Seguro que no despertará una voz masculina desconocida, grave y baja. Nunca lo ha hecho. Confía en mí, hermano. Está completamente fuera. Con la dosis que le estoy dando no recordará nada, incluso si por alguna razón se despierta. Devon se rió. En serio se rió. Sentí que iba a vomitar. Retrocedí tambaleándome con la mano sobre la boca para no hacer ruido. Había alguien en nuestra casa. Devon había dejado entrar a alguien a nuestra casa mientras él creía que yo estaba inconsciente. Y por la forma en que hablaban no era la primera vez. Debería haber llamado a la policía en ese mismo instante. Debería haber corrido, haber agarrado mi teléfono, haber pedido ayuda, pero estaba en shock. No podía pensar. El hombre al que amaba, el hombre en quien confiaba con todo, había estado drogándome intencionalmente regularmente y trayendo desconocidos a nuestra casa mientras yo estaba inconsciente. Las implicaciones me golpearon como un puñetazo. Los vacíos de memoria, los diferentes pijamas, los moretones, la sensación de que algo me había pasado, pero no podía recordar qué. Dios mío,
¿Qué había hecho? ¿Qué les había permitido hacer? De alguna forma logré regresar al dormitorio. Ni siquiera recuerdo subir las escaleras ni caminar por el pasillo. Solo recuerdo que de pronto estaba nuevamente en la cama, temblando tan fuerte que pensé que me iba a desmoronar. Me tapé hasta la cabeza y esperé. Escuché a Devon subir de nuevo una hora más tarde. Me revisó otra vez y fingí estar inconsciente. Fingí estar completamente dormida mientras por dentro gritaba. La mañana siguiente fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Devon me despertó con un café y una sonrisa me besó la frente y me preguntó cómo había dormido. Lo miré a los ojos. Esos ojos que creía conocer. Ese rostro que había amado y vi a un completo desconocido, un monstruo. Pero no podía dejar que supiera que yo lo sabía. Tenía que fingir que todo era normal. Tenía que actuar como la esposa drogada y obediente que él esperaba que fuera. Dormí muy bien, mentí tomando el café con manos temblorosas que esperaba él atribuyera a no estar completamente despierta todavía. Gracias, cariño. Él sonrió. Esa sonrisa que antes me hacía sentir segura y bajó a preparar el desayuno. En el momento en que se fue, corrí al baño y vomité. Me quedé allí agarrada al lavabo mirándome en el espejo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos se veían atormentados y apenas me reconocía. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había permitido que esto pasara? ¿Cómo había sido tan ciega? Pero no tenía tiempo para autocompasión ni para el shock. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Tenía que conseguir pruebas porque si iba a la policía solo con mi historia, con mi sospecha de que mi esposo me estaba drogando, me creerían sin evidencia, sería solo mi palabra contra la suya. Y Devon era bueno mintiendo. Tan bueno que lo había estado haciendo durante meses sin que yo sospechara nada. Esa mañana, mientras Devon estaba en la ducha, tomé su laptop de su oficina. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Intenté adivinar su contraseña a nuestro aniversario, su cumpleaños, mi cumpleaños. Nada funcionó. El cajón con candado me desafiaba desde el otro lado de la habitación, pero no tenía nada para forzar el cierre. No tenía tiempo de buscar la llave. Volví a dejar la laptop exactamente donde la había encontrado, y me preparé para ir a trabajar. Ese día en la escuela era un zombie. Enseñé mis clases en piloto automático casi sin ser consciente de lo que decía. Durante el almuerzo me senté en mi aula vacía y lloré. Una de mis colegas me encontró y me preguntó si estaba bien. Y yo deseaba con todo mi corazón contarle todo, pero las palabras no salían. ¿Cómo le dices a alguien que tu esposo te está drogando? Que desconocidos están entrando en tu casa en plena noche, que no sabes qué están haciendo con tu cuerpo inconsciente. Sonaba absurdo incluso en mi propia mente. Después de la escuela, en lugar de ir a casa, manejé hasta un Best Buy. Caminé por la tienda como en trance hasta que encontré lo que buscaba. Cámaras ocultas pequeñísimas de las que puedes esconder entre libros o detrás de una planta. Compré 2, pagué en efectivo para que no hubiera ningún registro en tarjeta que Devon pudiera ver. Mis manos temblaban mientras las llevaba al coche. Me senté en el estacionamiento durante 20 minutos, solo mirando la bolsa en el asiento del pasajero. Esta era la línea que estaba cruzando. Una vez que instalara estas cámaras, una vez que consiguiera esa evidencia, no habría vuelta atrás. Mi matrimonio se acabaría. Mi vida tal como la conocía se acabaría. Pero ¿qué opción tenía? No podía seguir viviendo así. No podía permitir que él siguiera drogándome. No podía seguir preguntándome qué me estaba pasando mientras yo estaba inconsciente. Fui a casa y esperé a que Devon saliera a correr por la tarde. Él salía todos los días a las 5:30 en punto. En cuanto la puerta se cerró detrás de él, me moví. Coloqué una cámara en nuestro dormitorio escondida en la estantería de mi lado de la cama, apuntando hacia la mesa de noche, donde Devon siempre dejaba mis vitaminas. La probé con mi teléfono para asegurarme de que funcionaba, de que tenía una vista clara. Luego corrí al sótano. Mi corazón latía con fuerza mientras bajaba las escaleras. Apenas había bajado allí desde que nos mudamos. Solo había cajas con cosas viejas, decoraciones de temporada, herramientas. Pero ahora se sentía siniestro, como evidencia de crímenes que aún no entendía. Busqué frenéticamente un lugar donde esconder la segunda cámara.
Había una rejilla de ventilación en la pared del fondo y conseguí quitar la tapa con un destornillador de la caja de herramientas de Devon. Coloqué la cámara dentro inclinada para cubrir la mayor parte posible del sótano y volví a poner la tapa. Regresé arriba justo cuando escuché la llave de Devon en la puerta principal. Estaba sentada en el sofá fingiendo corregir exámenes tratando de parecer normal, aunque todo mi cuerpo temblaba. Él se inclinó y me besó la cabeza. «Hola, cariño, ¿cómo estuvo tu día? ¿Bien?», conseguí decir. «Y tu corrida, genial. Voy a darme una ducha». Esperé hasta escuchar el agua correr, luego saqué mi teléfono y revisé las cámaras. Las dos estaban funcionando perfectamente grabando en una cuenta en la nube, que yo había configurado con un correo electrónico que Devon no conocía. Todo estaba listo. Ahora solo tenía que esperar. Esa noche, cuando Devon me trajo mis vitaminas, me costó todo mi autocontrol no arrojárselas a la cara, no gritarle, no exigirle respuestas, no arrancarle los ojos. Pero no podía, no todavía. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencia de lo que estaba haciendo. Así que tomé las pastillas con mano firme, me las puse en la boca y fingí tragarlas. En cuanto se dio vuelta, las escondí bajo la lengua. Cuando vino a revisarme, abrí la boca como una paciente obediente. Las pastillas estaban escondidas contra mi mejilla. Él sonrió y me besó la frente. «Esa es mi buena niña», dijo, y sus palabras me hicieron estremecer. Cuando salió de la habitación, escupí las pastillas en mi mano y las tiré por el inodoro. Luego regresé a la cama y luché contra la somnolencia. Todavía sentía una respuesta psicológica, tal vez, un residuo de meses siendo drogada. Me clavé las uñas en las palmas y esperé. Él vino esa noche. ¡Claro que vino! A las 2:15 a.m. escuché la puerta del sótano abrirse, pero esta vez no lo seguí. Esta vez dejé que las cámaras hicieran su trabajo. Me quedé en la cama con los ojos cerrados, el corazón desbocado, mientras mi esposo hacía quién sabe qué en el sótano. Volvió una hora después, me revisó una vez más y se acostó a mi lado como si nada hubiera pasado. Hice esto durante 3 noches. 3 noches fingiendo tomar las pastillas. 3 noches luchando por mantenerme despierta. 3 noches escuchando a mi esposo merodear por nuestra casa, mientras él creía que yo estaba drogada e inconsciente. En la 4ª noche, no bajó al sótano. Quizá ya había obtenido lo que quería por la semana. Quizá sus clientes o lo que demonios fueran ya estaban satisfechos. No lo sabía. Solo sabía que no podía esperar más. Tenía que ver qué había en esas cámaras. A la mañana siguiente, Devon me dijo que ibas a hacer unos recados. Quizá almorzar con un compañero de trabajo. Estaría fuera casi todo el día. En cuanto su coche salió del camino de entrada, agarré mi laptop y abrí las grabaciones de las cámaras. Quiero que entiendas algo. Creí que estaba preparada. Creí que sabía lo que iba a ver. Creí que nada podría volver a sorprenderme después de todo lo que ya había descubierto. Estaba equivocada. Tan equivocada. La cámara del dormitorio mostraba exactamente lo que yo sospechaba. Devon trayéndome las pastillas, vigilando que me las tomara, revisándome después de que se suponía que debía estar inconsciente. Pero fueron los datos de las marcas de tiempo lo que me destruyó. Los metadatos mostraban que esto había estado pasando durante 7 meses. 7 meses, no 6. Como si hubiera empezado a drogarme incluso antes de que yo notara los primeros síntomas. Y la cámara mostraba otras cosas también. A Devon revisando mi teléfono mientras yo estaba inconsciente escribiendo mensajes, borrando cosas. A Devon cambiándome la ropa, posándome. Lo vi mover mi cuerpo flácido como si yo fuera una muñeca. Y la violación de eso, la absoluta profanación de mi confianza me hizo querer incendiar el mundo. Pero nada de eso se comparaba con lo que vi en las grabaciones del sótano. Vi a mi esposo, el hombre al que había prometido amar para siempre, traer hombres a nuestra casa. Lo vi guiarlos hacia el sótano donde había instalado una cámara en un trípode. Y entendí lo que estaba ocurriendo. No solo estaba dejando entrar a gente en nuestra casa, les estaba cobrando. Les estaba cobrando dinero para venir a nuestra casa mientras yo estaba drogada e inconsciente en la planta de arriba. Las grabaciones lo mostraban aceptando dinero en efectivo, mostrándoles fotos en su teléfono. Fotos mías claramente por sus reacciones.
y vi cómo el dinero cambiaba de manos. La cámara mostraba a hombres parados en lo alto de nuestras escaleras mirando hacia arriba, hacia donde yo estaba inconsciente, y las expresiones en sus rostros me daban ganas de vomitar. Vi a Devon mostrarles algo en su laptop en el sótano, y ellos se reían, asentían, entregaban dinero. Las grabaciones no mostraban exactamente qué les enseñaba en esa laptop, pero podía imaginarlo: fotos mías, videos míos, contenido creado mientras yo estaba drogada, inconsciente, incapaz de consentir, incapaz de defenderme, incapaz siquiera de saber qué estaba ocurriendo. Me senté allí en la mesa de mi cocina viendo esa grabación, y no podía respirar. El hombre que amaba, el hombre en quien confiaba con mi vida, había estado traficando con mi cuerpo. Había estado creando contenido de mí sin mi conocimiento ni consentimiento y vendiendo acceso a él por meses. Durante 7 malditos meses me había violado de maneras que ni siquiera podía comprender del todo. Y yo no tenía idea. Encontré archivos en el almacenamiento en la nube. Cientos de archivos con fechas que se remontaban 7 meses atrás. No fui capaz de abrirlos. No quería ver lo que él había hecho, lo que había grabado, cómo había posado mi cuerpo inconsciente para sus clientes enfermos. El hecho de que existieran era suficiente. El hecho de que él hubiera hecho esto, mi esposo, el hombre que había estado a mi lado en un altar prometiendo amarme y cuidarme, era suficiente. No pude seguir mirando. Cerré la laptop de golpe y corrí al baño, donde vomité hasta no tener nada más en el estómago. Me derrumbé en el suelo del baño, llorando tan fuerte que pensé que iba a romperme. ¿Cómo había ocurrido esto? ¿Cómo había podido casarme con un monstruo sin saberlo? ¿Cómo había permitido que esto continuara durante 7 meses? Pero entonces la angustia se convirtió en rabia. Rabia blanca, ardiente total, que atravesó el shock y el horror. Él me había hecho esto. Me había violado, me había usado, me había vendido mientras yo dormía. Me había robado 7 meses de mi vida. Me había robado mi sensación de seguridad. Me había robado mi capacidad de confiar. Y él iba a pagar por ello. Si era lo último que hacía, me aseguraría de que pagara por cada uno de los momentos de lo que me había hecho. No confiaba en mí misma para quedarme en esa casa. Preparé una maleta con manos temblorosas, ropa, artículos de aseo, mis documentos importantes, y respaldé todas las grabaciones de las cámaras en 3 servicios diferentes de la nube. Las guardé también en memorias USB. Me las envié por correo a mí misma a múltiples direcciones. No iba a perder esta evidencia. No iba a permitir que él escapara de esto. Luego llamé a Kesha. «Te necesito», dije cuando respondió, y mi voz se quebró. «Por favor, te necesito ahora mismo». «Voy para allá», dijo al instante sin hacer una sola pregunta. «¿Dónde estás?» «Me voy de mi casa. No puedo estar aquí. Encuéntrame en esa cafetería en Piedmont. Ya estoy en el coche». Tiré mi maleta al maletero y me fui. No dejé una nota. No dije adiós. Simplemente salí de esa casa de horrores y conduje lejos. Y nunca he vuelto. Kesha ya estaba en la cafetería cuando llegué. En cuanto vio mi rostro, supo que algo terrible había sucedido. Tomamos una mesa en la esquina lejos de todos, y le conté absolutamente todo. Cada detalle: las vitaminas, los vacíos de memoria, el cajón con candado, las cámaras, lo que había visto en las grabaciones. Vi su cara pasar por shock, horror, rabia y finalmente determinación. «Vamos a llamar a la policía», dijo. «Ahora mismo. No vamos a esperar. No vamos a pensarlo. Lo hacemos ya». Y si no me creen, pregunté, y odié lo pequeña que sonó mi voz. «Yasmín, tienes evidencia en video. Tienes fechas, horas, todo. Te van a creer. Y aunque no lo hicieran, haríamos que te crean. No vas a proteger a este monstruo. No vas a dejar que se salga con la suya». Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero hacer esa llamada fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Fuimos a la casa de Kesha. No podía enfrentarme todavía a una comisaría. No podía soportar entrar a ese edificio y decir estas cosas en voz alta frente a desconocidos. Kesha llamó al número de no emergencia y explicó que su amiga necesitaba denunciar un delito serio. Enviaron oficiales a su casa en menos de 30 minutos.
Los dos oficiales que llegaron fueron pacientes y profesionales. Una de ellos era una mujer, la detective Sara Martínez, y jamás olvidaré su expresión cuando empecé a contar mi historia. No me interrumpió, no cuestionó, solo me dejó hablar. Les mostré parte de las grabaciones en mi laptop. No todas, no podía soportar verlas de nuevo, pero las suficientes. Suficiente para mostrar a Devon drogándome. Suficiente para mostrar hombres entrando en nuestra casa. Suficiente para mostrar dinero cambiando de manos. La expresión de la detective Martínez pasó de preocupación a furia. Señora, dijo, lo que su esposo ha hecho es un delito grave. Varios delitos graves. Necesitamos que venga a la comisaría a dar una declaración formal. Vamos a necesitar toda esta evidencia y vamos a tener que obtener una orden de protección de emergencia. Hoy pregunté. ¿Se puede hacer hoy? Vamos a intentarlo, dijo. Esto es una amenaza activa contra su seguridad. Tenemos que movernos rápido. Fuimos a la comisaría. Fue surrealista estar sentada en una sala de entrevistas dando mi declaración mientras la detective Martínez grababa todo. Hizo preguntas en las que yo no había pensado, me hizo repasar detalles que había tratado de olvidar. Fue minuciosa y compasiva, y al final sentí que solo quizá iba a sobrevivir a todo esto. La orden de protección fue otorgada esa misma tarde. Devon no podía contactarme, acercarse a mí, ni estar en ningún lugar donde yo estuviera. Me quedé con Keisha esa noche, y nos sentamos en su sofá en silencio porque no había palabras suficientes para describir lo que estaba sintiendo. La policía ejecutó una orden de registro en mi casa, en lo que solía ser mi casa. A la mañana siguiente, la detective Martínez me llamó alrededor del mediodía, para informarme que lo habían encontrado todo. El cajón cerrado en la oficina de Devon contenía discos duros llenos de imágenes y videos míos. Algunos de ellos databan de antes incluso de que nos casáramos, antes de que él empezara a drogarme regularmente. Lo había estado planeando, construyendo hacia esto quizá desde el principio. Encontraron listas de clientes, registros de pago mediante criptomonedas, correspondencia con decenas de hombres. Encontraron las vitaminas que me había estado dando, y los análisis de laboratorio mostraron que contenían Rohypnol, la droga de violación. No eran vitaminas, sino veneno envuelto en una mentira. Devon fue arrestado en el trabajo esa misma tarde. Yo no estaba allí, pero la detective Martínez me contó que intentó pelear con los oficiales, que intentó huir. Lo redujeron en el estacionamiento del edificio frente a todos sus compañeros de trabajo. Todos los que creían que él era un tipo normal, lo vieron ser arrestado por drogar y traficar a su propia esposa. Me llamó desde la cárcel. No sé cómo consiguió mi número. No debía contactarme, pero mi teléfono sonó 2 días después de su arresto y era él. Casi no contesté, pero una parte de mí necesitaba escuchar su voz. Necesitaba oír qué demonios creía que podía decirme después de lo que había hecho. Jasmine, dijo, y sonaba tan normal, tan parecido al Devon del que me había enamorado. Cariño, por favor. Todo esto es un malentendido. Puedo explicarlo. Me reí. De verdad me reí, y sonó desequilibrado incluso para mí. ¿Explicar qué, Devon? Explicar cómo me drogaste durante 7 meses. Explicar cómo vendiste acceso a mi cuerpo mientras yo estaba inconsciente. ¿Qué parte exactamente quieres explicar? No fue así, dijo. Y ahora había desesperación en su voz. Nunca dejé que nadie te tocara, lo juro. Solo eran fotos, solo videos tuyos durmiendo. Nada más. Necesitaba el dinero. Teníamos deudas. No teníamos deudas, grité en el teléfono. Estábamos bien. Hiciste esto porque estás enfermo. Lo hiciste porque eres un depredador y un monstruo. Y viste la oportunidad de violar a tu propia esposa para ganar dinero. Jasmine, por favor. Ojalá te pudras, dije. Y mi voz estaba fría ahora. Muerta. Ojalá pases cada día del resto de tu miserable vida pensando en lo que hiciste. Ojalá nunca conozcas la paz. Ojalá la culpa te destruya. Colgué. Intentó llamar de nuevo, pero bloqueé su número. Esa fue la última vez que hablé con Devon. El proceso legal fue agotador. Tuve que testificar ante un gran jurado. Tuve que sentarme en una sala llena de desconocidos
y describir con detalle lo que me habían hecho, lo que descubrí, lo que se sentía al ver esas grabaciones con mis propios ojos. Algunos de ellos lloraron. Uno de los hombres del jurado tuvo que salir de la sala porque estaba tan afectado. Pero aún así, acusaron formalmente a Devon por múltiples cargos: administrar drogas sin consentimiento, explotación sexual, distribución de imágenes íntimas sin consentimiento y delitos relacionados con la trata. La fiscal me dijo que era uno de los casos más sólidos que había visto en su vida, porque yo había sido lo suficientemente inteligente como para obtener pruebas antes de confrontarlo. El abogado de Devon intentó todos los trucos posibles. Intentó desacreditarme diciendo que yo era una testigo poco confiable, debido a los problemas de memoria que estaba experimentando, los mismos problemas que su cliente había causado al drogarme. Intentó argumentar que Devon y yo teníamos algún tipo de acuerdo, que yo había consentido ser grabada, pero la fiscalía destrozó ese argumento. Mostraron que yo había sido drogada sin mi conocimiento. Mostraron las listas de clientes, los pagos, la evidencia de que todo esto era un negocio para Devon. Y también encontraron a algunos de sus clientes y les ofrecieron inmunidad a cambio de su testimonio. 3 de ellos aceptaron. 3 hombres se presentaron y declararon que le habían pagado a Devon para obtener acceso a fotos y videos míos. Uno de ellos, cuando la fiscal le preguntó por qué lo había hecho, dijo que Devon lo hizo parecer inofensivo, como si yo lo supiera, como si yo estuviera de acuerdo. Dijo que yo estaba en eso, que formaba parte de la dinámica de nuestro matrimonio. La fiscal le mostró el video de Devon drogándome, y el hombre empezó a llorar en el estrado. No sabía, repetía una y otra vez. Juro que no sabía que él la estaba drogando. Pero sí lo sabía. Todos lo sabían. En algún nivel nadie paga dinero por fotos secretas de la esposa inconsciente de alguien si cree que todo es legítimo. Nadie entra furtivamente a una casa a las 2 de la mañana por razones inocentes. Ellos lo sabían y aún así participaron. Y espero que vivan con esa culpa para siempre. El juicio duró 8 meses. 8 meses de mi vida consumidos por esta pesadilla de tener que revivirlo una y otra vez, cada vez que había una audiencia, una declaración o una reunión con la fiscal. 8 meses de citas de terapia tratando de procesar la violación, la traición, la destrucción absoluta de todo lo que yo creía que era mi vida. 8 meses viviendo con Kesha porque no podía soportar estar sola. No podía soportar dormir sin revisar cada cerradura 3 veces. No podía soportar cerrar los ojos sin preguntarme si alguien me estaba observando. Mi terapeuta, la doctora Williams, fue lo único que me mantuvo cuerda durante ese tiempo. Ella estaba especializada en trauma, particularmente trauma sexual. Y me ayudó a entender que lo que me pasó no fue mi culpa, que yo no podía haberlo sabido, que no podía haberlo prevenido, que no había nada que pudiera haber hecho diferente. Me ayudó a trabajar la culpa, esa culpa aplastante y asfixiante, que me decía que yo debería haber visto las señales, que debería haber cuestionado las vitaminas, que debería haber sido más inteligente, más cuidadosa o menos confiada. Jasmine me dijo durante una de nuestras sesiones, cuando yo me ahogaba en la autoinculpación: los depredadores son buenos en lo que hacen. Son manipuladores expertos. Devon no te eligió porque fueras débil o estúpida. Te eligió porque eras amable, confiada y amorosa. Esas son cualidades buenas. Él las convirtió en armas, pero eso no las hace malas. No te hace mala a ti. Me tomó meses comenzar siquiera a creerle. La terapia no se trataba solo del trauma de lo que Devon me hizo. También se trataba de reconstruir todo mi sentido de identidad, porque él también me había quitado eso. Ya no sabía quién era. ¿Era la mujer que pensé que era durante esos 7 meses? ¿O era esa persona una versión falsa, una construcción drogada que en realidad no existía? ¿Quién era yo antes de las vitaminas? ¿Quién iba a ser después? La doctora Williams me ayudó a ver que yo seguía siendo yo, que el núcleo de quien soy, la maestra que amaba a sus alumnos, la amiga que siempre estaba para los demás, la mujer que valoraba la honestidad y la bondad, no había sido destruido. Estaba enterrado bajo trauma y violación, pero seguía allí. Solo tenía que desenterrarlo de nuevo. El juicio finalmente llegó al jurado en el 7º mes. Tuve que testificar.
Tuve que sentarme en ese estrado durante 3 días mientras el abogado de Devon intentaba hacerme ver como poco confiable, inestable, vengativa. Sugirió que yo había inventado todo porque estaba enojada por algo en nuestro matrimonio, que yo misma había colocado las cámaras y manipulado las grabaciones. La fiscalía objetó casi todo, y la jueza aceptó las objeciones, pero el daño ya estaba hecho. Tuve que sentarme allí y defender mi memoria, defender mi realidad contra un hombre al que le pagaban para destruirme una vez más. Pero entonces la fiscalía presentó las pruebas, los discos duros del cajón cerrado de Devon, los testimonios de los clientes, los análisis de laboratorio de las vitaminas, los registros de pagos en criptomonedas, los metadatos de las fotos y videos que demostraban que habían sido creados mientras yo estaba comprobablemente inconsciente según las marcas de tiempo de la cámara, y el perito médico que testificó sobre los efectos del Rohypnol, y cómo mis síntomas encajaban perfectamente con una administración crónica de dosis bajas. El jurado deliberó durante 6 horas. 6 horas que se sintieron como 6 años. Yo esperaba en el pasillo del tribunal con Kesha a un lado y mi madre al otro, esperando saber si los 12 desconocidos de esa sala me creían. Volvieron con un veredicto. Culpable de todos los cargos. Me derrumbé. Literalmente me desplomé en los brazos de Kesha. Y lloré tan fuerte que pensé que nunca iba a poder detenerme. Se había terminado. El juicio había terminado. Me creyeron. Vieron la evidencia y escucharon el testimonio. Y decidieron que sí que Devon había hecho esas cosas. Sí que yo estaba diciendo la verdad. Sí que lo que me ocurrió fue real, terrible y criminal. La audiencia de sentencia fue 3 semanas después. Di una declaración como víctima. Me paré frente a la sala del tribunal y miré a Devon a los ojos por primera vez desde su arresto. Y le dije exactamente lo que me había hecho. Me quitaste 7 meses de mi vida. Dije, y mi voz no tembló. Lo había practicado, lo había ensayado con la doctora Williams hasta que pude decirlo sin derrumbarme. Me quitaste mi sentido de seguridad, mi capacidad de confiar, mi paz mental. Convertiste mi propio cuerpo en una escena del crimen. Me hiciste tener miedo de dormir, miedo de comer, miedo de existir en mi propia casa. Me mirabas a los ojos todos los días, y me mentías mientras me violabas de la peor manera posible. Me hiciste dudar de mi cordura, de mi memoria, de mi valor. Devon estaba llorando. Tenía la audacia de sentarse allí y llorar, como si él fuera la víctima. Su abogado probablemente le había dicho que mostrara remordimiento, que mostrara emoción, pero no me importaron sus lágrimas. No significaban nada. Nunca volveré a confiar como antes, continué. Nunca volveré a sentirme completamente segura como antes. Tú me quitaste eso, y nunca podré recuperarlo. Pero aquí está lo que no pudiste quitarme. No pudiste quitarme mi fuerza. No pudiste quitarme mi resiliencia. No pudiste quitarme mi determinación de sobrevivir a esto y construir una vida mejor que la que tuve contigo. Pensaste que podías romperme, controlarme, usarme y desecharme. Pero aquí sigo. Sigo de pie, y tú eres el que está encadenado. El juez lo sentenció a 18 años de prisión. 18 años sin posibilidad de libertad condicional, durante al menos 12. También tendrá que registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida. Cuando salga, si sale, estará en sus 50 y todos sabrán lo que es. Cada solicitud de empleo, cada alquiler, cada interacción con la sociedad estará marcada por lo que me hizo. No es suficiente. 18 años no son suficientes por 7 meses de violación y por toda una vida de trauma que llevaré conmigo. Pero es algo. Es la justicia más cercana que nuestro sistema puede ofrecer. El divorcio se finalizó 6 meses después de que terminó el juicio penal. Me dieron todo. La casa, aunque la vendí inmediatamente porque nunca quise volver a verla. Sus cuentas de jubilación, sus ahorros. Su abogado intentó pelearlo, pero es difícil negociar un acuerdo favorable cuando tu cliente es un delincuente sexual condenado, que drogó y traficó a su esposa. Doné la mayor parte del dinero a organizaciones que apoyan a sobrevivientes de violencia sexual.
Me quedé con lo suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles y empezar de nuevo en otro lugar porque no podía seguir en Atlanta. En cada lugar al que iba veía fantasmas. Nuestro restaurante favorito donde me llevaba de citas mientras planeaba violarme. El supermercado donde comprábamos juntos mientras él me drogaba. El gimnasio donde fingía ser un esposo devoto mientras vendía acceso a mi cuerpo inconsciente. No podía existir más en ese espacio. Me mudé a Charlotte, Carolina del Norte. Ciudad nueva, nuevo trabajo en otra escuela secundaria, nueva vida. Kesha me ayudó a mudarme. Me ayudó a organizar mi nuevo apartamento. Y se quedó conmigo la primera semana hasta que me sentí lo suficientemente estable para estar sola. Mi mamá quería que volviera a Memphis. Quería tenerme cerca donde pudiera cuidarme. Pero yo necesitaba independencia. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía vivir sola, dormir sola, existir sola sin que el miedo me consumiera. Fue difícil al principio. Dios, fue tan difícil. Me despertaba en medio de la noche, en pánico, convencida de que alguien estaba en mi apartamento. Revisaba cada cerradura 5 veces antes de dormir. Instalé cámaras de seguridad de verdad, esta vez cámaras que yo controlaba y las revisaba obsesivamente. No podía tomar ningún medicamento sin tener un ataque de pánico, ni siquiera analgésicos de venta libre. La vista de las pastillas me enfermaba físicamente. La doctora Williams me recomendó a una terapeuta en Charlotte, la doctora Richardson, y continué la terapia 2 veces por semana. Trabajamos en el TEPT, la hipervigilancia a los ataques de pánico. Trabajamos en reconstruir mi capacidad de confiar, de permitir que la gente se acercara a mí, de creer que no todas las personas eran una amenaza. Era un trabajo lento y doloroso. Había retrocesos. Había días en los que quería rendirme, en los que quería aceptar que esa versión rota y aterrorizada de mí era todo lo que sería para siempre. Pero no me rendí. No podía, porque rendirme significaba que Devon ganaba. Significaba que había logrado romperme, reducirme a nada más que miedo y trauma. Y me negué a darle eso. Lentamente, tan lentamente que apenas lo noté, comencé a sanar. Empecé a tener días buenos mezclados con los malos. Empecé a dormir toda la noche algunas veces. Comencé a aceptar invitaciones a cenar de mis nuevos compañeros en la escuela, a construir amistades, a recordar lo que se sentía reír sin amargura. Cerca de 1 año después de mudarme a Charlotte, conocí a alguien. Se llama Marcus. Sé que dije que evitaría ese nombre, pero este Marcus es diferente. Es orientador escolar en mi instituto y me invitó a tomar un café un día después de una reunión de personal. Casi digo que no. La idea de tener una cita, de permitir que alguien se acercara a mí otra vez, de ser vulnerable con otra persona, me aterrorizaba. Pero había algo en Marcus que se sentía seguro. Tal vez era la forma en que respetaba los límites, siempre preguntando antes de tocarme el brazo o de acercarse demasiado. Tal vez era la paciencia en sus ojos cuando yo luchaba por responder preguntas simples sobre mi pasado. Tal vez era simplemente el momento. Tal vez finalmente estaba lista para intentarlo de nuevo. Le conté sobre Devon en nuestra tercera cita. Estábamos sentados en su coche frente a mi apartamento, y él simplemente me preguntó si podía besarme. La pregunta desencadenó algo en mí, y antes de darme cuenta le estaba contando todo: las vitaminas, las cámaras, el juicio, absolutamente todo. Estaba temblando al final, convencida de que saldría corriendo, convencida de que nadie querría a alguien tan rota como yo. Marcus guardó silencio durante mucho tiempo después de que terminé. Luego dijo: «Gracias por confiarme eso. No puedo imaginar lo difícil que debió ser sobrevivir a lo que pasaste. Pero Yasmín, sobreviviste. Saliste por ti misma, conseguirte justicia, y sigues aquí. Eso requiere una fortaleza increíble. Y si me lo permites, me gustaría ser alguien en tu vida que la haga más fácil, no más difícil. Pero iremos al ritmo que tú necesites. Sin presión, sin expectativas, solo déjame estar aquí para ti». Lloré. Y luego dejé que me abrazara mientras lloraba. Y se sintió como el primer contacto seguro que había tenido con un hombre en años. Llevamos 8 meses juntos ahora.
No es perfecto. Todavía tengo momentos de pánico. Aún tengo pesadillas. Todavía lucho con la confianza. Pero Marcus es paciente. Me recuerda tomar mi medicación para la ansiedad cuando lo olvido. No me presiona para ir más allá de mis límites. Me permite revisar su teléfono cuando la paranoia se vuelve insoportable, aunque odio necesitarlo. Él me está ayudando a aprender que no todos los hombres son depredadores, que la intimidad puede ser segura, que merezco un amor que no venga con costos ocultos. Han pasado 2 años desde aquella noche en la que fingí tomar las pastillas y descubrí la verdad. 2 años desde que mi mundo implosionó y tuve que reconstruirme desde cero. Algunos días aún no puedo creer que sucedió. Algunos días todavía despierto esperando que todo haya sido una pesadilla. Esperando encontrarme de nuevo en Atlanta en aquella casa con Devon, trayéndome mi café matutino como siempre. Pero no fue una pesadilla. Fue real. Me ocurrió a mí y sobreviví, y sigo aquí. Sigo enseñando. Amo a mis estudiantes en Charlotte, tanto como amé a los de Atlanta. Soy buena en mi trabajo y me da algo en qué enfocarme aparte de mi propio trauma. Sigo en terapia, probablemente lo estaré por años. Aún estoy sanando, aún estoy aprendiendo a existir en un mundo donde alguien a quien amé me lastimó de formas que nunca pensé posibles. Devon trató de apelar su sentencia. Su nuevo abogado argumentó que 18 años era demasiado, que debía ser elegible para libertad anticipada. La apelación fue denegada. Actualmente está en una prisión de seguridad media en Georgia, y según su expediente público, ha sido sancionado varias veces por problemas disciplinarios. Aparentemente, incluso entre criminales, lo que hizo se considera imperdonable. Bien, espero que cada día allí sea un infierno para él. Algunos de sus clientes también fueron procesados. Los 3 que testificaron obtuvieron sentencias reducidas, pero aún así pasaron tiempo en la cárcel. Los demás, los que pudieron identificar a través de los registros de Devon, fueron acusados de varios delitos relacionados con la compra y posesión de las imágenes. Yo testifiqué también en algunos de esos juicios. Fue agotador tener que contar mi historia una y otra vez, pero la fiscal dijo que mi testimonio era crucial, que esos hombres necesitaban enfrentar consecuencias por participar en mi victimización. Uno de ellos trató de disculparse conmigo fuera del tribunal después de su sentencia. Se acercó a mí en el estacionamiento y entré en pánico. Kesha y Marcus estaban conmigo, y Marcus se interpuso de inmediato. El hombre levantó las manos y dijo que solo quería que supiera que lo lamentaba, que había estado enfermo y estaba recibiendo ayuda ahora. Lo miré y no sentí nada más que desprecio. No lamentas haberlo hecho, le dije. Lamentas que te atraparan. Hay una diferencia. Intentó responder, pero me alejé. No le debía perdón, no le debía cierre, no le debía nada. Hay señales de advertencia que desearía haber sabido reconocer. Las comparto ahora con cualquiera que quiera escuchar, porque si mi historia puede ayudar a una sola persona a reconocer lo que le está ocurriendo, entonces, tal vez algo bueno pueda salir de esta pesadilla. Si tu pareja insiste en que tomes medicamentos o suplementos que ellos mismos te proporcionan, cuestiónalo. Pide ver el frasco. Investiga la marca. Considera hacer que los analicen si algo se siente extraño. Confía en tus instintos. Si experimentas vacíos de memoria o episodios en los que no recuerdas nada sin explicación, tómalo en serio. Ve a un médico, a tu propio médico, no al que tu pareja recomiende. Hazte análisis de sangre. Diles que te preocupa estar siendo drogada. Si te despiertas sintiéndote drogada con ropa diferente o con moretones inexplicables, no lo ignores. No permitas que nadie te convenza de que es normal o que lo estás imaginando. Algo está mal. Si tu pareja es excesivamente controladora con tu horario de sueño, con lo que comes o bebes, con tus rutinas diarias, presta atención. El control suele ser la primera señal de abuso. Si tu teléfono tiene mensajes que no recuerdas haber enviado, si tus redes sociales muestran actividad que no reconoces, si tus cosas se mueven o cambian sin explicación, alguien está accediendo a tu vida sin tu permiso.
Averigua quién y por qué. Confía en tu intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Tu intuición está tratando de protegerte. Escúchala. Pasé meses ignorando mis instintos, convenciéndome de que estaba siendo paranoica o que estaba exagerando, y casi me costó absolutamente todo. Y si estás en una situación donde te sientes en peligro, donde crees que podrías estar siendo drogada o violada o controlada, por favor busca ayuda. Cuéntale a una amiga, a un familiar, a un compañero de trabajo. Llama a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233. Ve a la policía. Sé que da miedo. Créeme, lo sé, pero mereces estar a salvo. Mereces autonomía sobre tu propio cuerpo. Mereces vivir sin miedo. Quiero dejar algo muy claro. Lo que me pasó a mí no es raro. Las agresiones sexuales dentro de relaciones íntimas, el ser drogada, el abuso sexual basado en imágenes. Estas cosas ocurren mucho más a menudo de lo que la gente quiere admitir. Queremos creer que las personas que amamos, las personas que invitamos a nuestras casas y a nuestras camas, jamás podrían herirnos. Pero a veces lo hacen. A veces el monstruo no es un desconocido en un callejón oscuro. A veces es la persona que duerme a tu lado. Y si tú eres alguien que ha pasado por algo parecido, por favor entiende que no es tu culpa. Pasé meses ahogándome en culpa, convencida de que debería haberlo sabido, debería haberlo visto venir, debería haber sido más inteligente o más cuidadosa. Pero la doctora Williams tenía razón, los depredadores son buenos en lo que hacen. Son expertos en manipulación, en ocultar su verdadera naturaleza, en hacerte dudar de tu propia realidad. No podías haberlo sabido, no podías haberlo evitado. No es tu culpa. Mereces sanar. Mereces reconstruir tu vida. Mereces encontrar seguridad y paz, y tal vez incluso amor otra vez, si eso es lo que deseas. No será fácil. Dios sabe que no ha sido fácil para mí, pero es posible. Eres más fuerte de lo que crees. Puedes sobrevivir esto. Soy Yasmín. Tengo 36 años ahora. Soy profesora de inglés en una escuela secundaria en Charlotte, Carolina del Norte. Tengo una pareja que me respeta, amigas que me apoyan. Una terapeuta que me ayuda a navegar los días difíciles. Duermo en un apartamento con buenas cerraduras y cámaras de seguridad que yo controlo. No tomo ningún medicamento que no haya sido recetado para mí por una doctora en la que confío. Estoy sanando lentamente pero con seguridad de la peor violación que puedo imaginar. Y estoy aquí para decirte que si yo pude sobrevivir lo que Devon me hizo, si pude abrirme camino fuera de ese pozo de trauma y violación y traición, entonces tú también puedes sobrevivir lo que estés enfrentando. Puedes lograrlo. Puedes reconstruirte. Puedes recuperar tu vida de la persona que intentó destruirla. Devon me quitó 7 meses. Me quitó mi sensación de seguridad, mi capacidad de confiar fácilmente, mi inocencia, respecto a lo que la gente es capaz de hacer. Pero no me quitó mi fuerza, no me quitó mi resiliencia, no me quitó mi determinación de no solo sobrevivir, sino prosperar a pesar de lo que hizo. Todavía estoy aquí, todavía estoy de pie, y tú también puedes estarlo. Si has llegado hasta aquí en mi historia, gracias por escuchar. Gracias por ser testigo de lo que me ocurrió. Por favor, comparte este video si crees que podría ayudar a alguien. Presiona el botón de suscribirse si quieres acompañarme en mi camino de sanación. Y deja un comentario contándome desde dónde me ves, qué hora es allí, y si mi historia resonó contigo de alguna manera. Cuídense. Confíen en sus instintos. Protéjanse a ustedes mismos y a las personas que aman. Y recuerden, merecen seguridad, respeto y autonomía sobre su propio cuerpo, siempre sin excepciones. Aquí Yasmín despidiéndose. Y para cualquiera allá afuera que esté viviendo algo parecido a lo que yo sobreviví, no estás sola. Te creemos. Tienes valor. Y puedes salir de esto. Te lo prometo.